el tema de la ONG, de la ley de transparencia de ONG. Y estamos 3-2. Así que estamos Gustavo Leite y yo a favor de la ley, y Ezequiel Santagada, Yanis Esperanza y Manuel Herrera en contra. Así que, pero vuelvo a decir, somos la mayoría del imperro, un neutral, podemos debatir esto democráticamente. Así que voy a empezar presentando a mi querido amigo Ezequiel Santagada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Enrique. Saludos para vos, para el senador Manes, Jan, y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Jan, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique, un gusto acá estar con ustedes y con todos acá los amigos. Nosotros que nos vamos a encontrar para el desayuno todos los lunes, ¿o qué onda? ¿Por qué? No, por la vez pasada. Ah, la otra no encontramos, sí, vos estabas volviendo de vacaciones. Y sí. Vos tranquila ahí, bien. Ya estaba trabajando. Mane, ¿cómo andás? Bien, Enrique. También un saludo Un para el gustazo. senador, para vos, para Ezequiel, para Jan y para la audiencia, ¿verdad? Gracias por la invitación. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Enrique? Saludos a todos y saludos a la audiencia. Un gusto poder debatir con personas calificadas. Creo que el disentir en democracia es bueno y el intercambio de ideas es mejor. Bueno, señores, empecemos con ustedes, ¿verdad? Nosotros estamos en la barricada, así que no sé lo que viene. Sos el dueño de casa. No, Así que pero- eso equilibra un poco. Voto vale doble. No. Ezequiel, empiezo contigo y vamos a ir haciendo así la ronda, si les parece bien. ¿Por qué ustedes no quieren que se promulgue la ley que ya está modificada y grandemente modificada? Primero es cierto, hubo muchas modificaciones, importantes modificaciones, pero este proyecto tuvo un origen que fue la intención de controlar a cierto sector de la sociedad civil, no a toda la sociedad civil, o inclusive ni siquiera hablemos de sociedad civil, sino a integrantes del pueblo paraguayo que en ejercicio del derecho que les otorga el 42 de la Constitución deciden asociarse y por lo tanto expresar su opinión en forma asociada o colectiva, defender intereses difusos, peticionar a las autoridades e involucrarse en cuestiones de interés público, todos estos derechos garantizados por la Constitución. Básicamente, tiene, yo creo que una norma de transparencia con la que nadie está en desacuerdo. Digamos, si lo que se quiere es que se hagan públicos cuáles son los fondos de origen extranjero, ¿cuál es el problema? De hecho, no hay Estado extranjero que trabaje en el Paraguay sin que tenga conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, USAID lo hace a través de acuerdos específicos con el Paraguay, Unión Europea lo mismo, y así cada uno de los países. De hecho, esto es una regla, digamos, de derecho internacional, que cuando un país va a cooperar con otro país, hay el acuerdo del país que recibe la cooperación, así que eso no es ningún problema. De hecho, todas las organizaciones lo hacen sin ley, pero si esto tiene que ser una obligación legal, ¿cuál es el problema? Digamos, yo creo que ahí no hay punto de discusión. Ahora sí creo que es una ley de control, porque todos estos derechos que estuve mencionando solo se van a poder ejercer porque hay una obligación, y si no se cumple esa obligación hay una sanción, con lo cual es una norma preceptiva, está limitando el ámbito de libertad en los términos del artículo 9 de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Va a haber que registrarse, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora bien, después, si uno tiene relaciones con organizaciones del exterior, esas organizaciones del exterior van a tener que registrarse, y si no, la sanción cae a la organización que se vincula con esa otra organización. Y acá no estamos hablando exclusivamente de dinero. Acá estamos hablando que si, por ejemplo, IDEA forma parte de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, tal vez sea la organización más grande en materia y más antigua en materia de protección ambiental. En mi caso, soy miembro de la Comisión de Derecho Ambiental. IDEA hace años, desde su fundación casi, es parte de esta organización. Pues yo no podré relacionarme con esa organización a nivel institucional si la UICN, con sede en Gland, Suiza, no se inscribe en el Paraguay. Y así podría hablar de muchísimas otras organizaciones.
Global World Partnership, podría hablar de la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información y un montón de otras organizaciones con las cuales no hay vínculos de, digamos, de donación, pero sí de trabajo en conjunto, de trabajo en alianza, que a veces es con Paraguay, a veces es desde Paraguay hacia otros países. Entonces, y después la obligación de, estamos dando vuelta el artículo 28 de la Constitución, donde el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho que tiene cualquier persona que habita en el Paraguay, a exigir la información pública al gobierno como una forma de control de la actividad gubernamental, acá se invierte y se convierte en una herramienta de cualquiera de los poderes del Estado para solicitar información y documentación a cualquier organización sin ningún tipo de restricción. De hecho, cuando uno accede a información pública hay restricciones que son las establecidas en la Constitución. Esta ley no establece ninguna. Entonces, claramente el ejercicio de estos derechos, digo, libertad de expresión, peticionar, defensa de intereses difusos, participar en la incidencia sobre la cosa pública, quedan, menoscabados en la práctica. Entonces, ahí hay un punto que creo que deberíamos tocar, ¿no? Y hay otros cuestionamientos, pero para resumir en lo que a mí me parece que es más importante y que sí afecta la calidad de la democracia. La democracia no simplemente es representativa. En nuestra Constitución claramente establece que es participativa y pluralista, o sea, donde pueda haber distintas voces y donde el pueblo tiene, en forma individual, individuos, personas que forman el pueblo y asociaciones del pueblo son las que pueden participar en el marco de estos derechos constitucionales en la vida política no partidaria, o sea, insisto, sí, política no partidaria de nuestra república. ¿Ya? Bueno, agregando un poco lo que ya está mencionando Ezequiel, yo voy por otro lado en el sentido de que no voy a entrar en los detalles de la ley ahora, podemos verlo después, pero yo considero que la ley es muy innecesaria y va a contramano de los tiempos, digamos. ¿Y por qué? Porque justamente lo que los países y las democracias de mayor calidad buscan es fomentar la participación, eliminar cualquier restricción en ese sentido, promover, digamos, eso que se llama capital social, que es precisamente la capacidad y la posibilidad que tienen los individuos y las organizaciones de juntarse, de generar mayor grado de confianza. El tema de la confianza es un problema que estamos teniendo según muchas de las mediciones. La participación genera básicamente espacio de confianza. La otra vez comentábamos, Enrique, mediados del siglo XIX, ya Tocqueville, cuando escribe este famoso libro La democracia en América, explica la tremenda importancia que tiene la capacidad asociativa de las personas para el desarrollo de las sociedades. Hace poco repasaba, porque se cumplió 30 años de la muerte de Karl Popper, este gran filósofo austriaco, liberal, que escribió este libro, La sociedad abierta y sus enemigos, donde también, claro que lo escribió en el contexto, digamos, de la Europa post-nazi, la preocupación que tenía básicamente con todo el tema de... Permíteme una cosita nomás, porque es uno de mis libros favoritos. Perdón, La sociedad abierta y sus enemigos. Sí, La sociedad abierta y sus enemigos, estimado amigo, es una magnífica diatriba desde el liberalismo contra Platón, contra el cristianismo, contra Hegel y contra el marxismo. Sí. Es fantástica. Y yo recomiendo particularmente la parte sobre el cristianismo. Eso nomás, perdón, quería... Bueno, entonces, pero lo que quiero llegar es que de alguna manera creo que esto va a contramano de los tiempos. Y si traemos al tiempo presente, fíjate cuestiones como que, y voy a tomar una cuestión muy pequeña, yo de ninguna manera estoy diciendo que Fitch no nos dio la calificación de riesgo país por esto, pero que lo ponga en su análisis específicamente, de alguna manera es como un mensaje, porque lo podía poner de manera general, podría haber dicho hay que mejorar los espacios de participación de la ciudadanía, pero hace referencia a este tipo de ley. Lo mismo en este otro congreso o foro que hubo, esta persona que representaba Standard & Poor's, que es otra de las calificadoras, también lo menciona en ese sentido. Muchas otras voces internacionales que mencionan su preocupación, acá localmente e internamente también. Entonces,
A eso es lo que me refiero, como que la ley va en contra de los tiempos. Pero por supuesto que si lo que se quiere es proteger o fomentar la transparencia, existen los mecanismos de control, podemos revisar los mecanismos de control. Si muchos de esos mecanismos no están siendo aplicados, que se apliquen y efectivamente que se apliquen con fuerza, ningún problema con eso. Entonces, yo particularmente no le veo sentido desde esta perspectiva a una ley como esto en este momento. Salvo que me digan, no sé, la sociedad paraguaya está en real peligro por las ONGs. Realmente estamos poniendo en peligro el funcionamiento de la sociedad paraguaya, y independientemente de todo esto que digo, hay suficiente evidencia para mostrar y para decir, no, acá estamos, la democracia paraguaya está en peligro, la soberanía paraguaya está en peligro, hay que hacer algo al respecto, y específicamente las ONG son los mayores responsables. Yo no veo básicamente eso. Entonces creo que esta ley, de esa perspectiva, que todo lo que te mencioné es innecesario, le mete un ruido innecesario y enorme a un gobierno que creo que está haciendo un esfuerzo muy grande. Precisamente tuvimos grado de inversión con Moody, queremos atraer inversión, creo que estamos absolutamente de acuerdo que ese es el camino para luchar contra la pobreza, traer inversión, que se genere más empleo de calidad. Entonces esto le mete ruido. ¿Sí? ¿Por qué meterle ruido a un momentum en la historia de Paraguay, en donde lo que tenemos que hacer es precisamente generar condiciones favorables en todo sentido, para que ocurra esto que queremos, que vengan las inversiones, que vayamos hasta el segundo y al tercero grado de inversión, que realmente aprovechemos esta oportunidad que tenemos como país? Innecesario. ¿Mane? Yo encontré que la ley parte de una idea de laguna legal que en mi opinión no existe. Después profundizo si hace falta. Esta es una ley que establece responsabilidades para las personas que no tienen nada que ver con lo que se controla o con lo que se intenta transparentar, trasladando la responsabilidad a terceros, en el sentido de que se alcanza no solamente al directivo de la organización sin fin de lucro, sino a sus administradores e inclusive sus fiscalizadores, que en palabras simples es sus síndicos. Las correlaciones que existen entre la sanción de la entidad y del directivo no son proporcionales. Mirando el proyecto de ley desde su origen en Cámara de Senadores, pasando por sus comisiones de legislación hasta la sanción con las correcciones del Ejecutivo, se muestra un camino que se inicia de una forma y termina de otra, pero no soluciona el problema de fondo que para mi gusto es relevante, el tema del lenguaje, porque el lenguaje es un asunto en el que no solo como texto de ley se propone, sino cómo sus eventuales operadores lo van a usar. Y eso es un asunto que yo creo que es de suma importancia, porque inclusive yo decía, en el hipotético caso de que el senador Leite tenga absolutamente toda la razón, también tendría problemas de implementación. Meter más de una entidad supervisora con frases que traen el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría por un lado, o cualquier otra entidad que según sus funciones pueda o no tener acceso, esto vino del Ejecutivo, plantea para mí un enorme problema en la aplicación de la norma. Si esto pretende alcanzarnos a quienes somos recipiendarios de los textos legales, esa lectura nos deja en una penumbra en saber si me alcanza o no, si soy o no, si lo que ya hice para la Contraloría debo hacerlo para el Ministerio de Finanzas o no, debo hacerlo de vuelta para cualquier otra institución o no, si lo que ya le respondí eventualmente a Contraloría o al Ministerio de Economía puede darse porque las demás instituciones o poderes del Estado me siguen pidiendo información, la respuesta debería ser la misma o no. O sea, yo creo que va a tener desde su lenguaje una enorme discrecionalidad, y en mi opinión, cuando se trata del marco constitucional, no por el hecho de que la ley puede o no ser inconstitucional, sino que el marco de constitucionalidad es limitación de poder, Enrique, y eso es filosofía liberal, federalistas para acá, ¿verdad? Y esto no está limitando eso, está ampliando exponencialmente el poder del sector público, que únicamente puede crecer sobre el sector privado, y una ley que nace sobre valores de transparencia, sobre valores de
de control o sobre valores de, digamos, de acceso a cierta información de quienes intentan o pretenden afectar la toma de decisiones de un país, termina excluyendo ciertas personas como representarios de la ley y termina sacando ciertos destinatarios. O sea, se relativiza la transparencia, algunos transparentes, otros no. Se relativiza la gobernanza, algunos sí, otros no. Entonces es como que el proyecto de ley en su trayecto está teniendo unas ambivalencias. Y culmino con esto. La lista de excluidos es una clarísima reacción a las presiones políticas de los principales entes o entidades que plantearon la disidencia o los riesgos al proyecto de origen en senadores. Iglesias y clubes de fútbol. No, comisiones vecinales, sindicatos, grupos estudiantiles, juntas de saneamiento. Cuando nosotros escuchamos las entrevistas que le dieron recuérdenme el nombre, un señor interesantísimo, representante de la Federación de Juntas Vecinales, se llamaba Marcos o Marcelo, no recuerdo. Le preguntaban qué opinaba la ley, dijo, no sé, pero si sale esta ley nosotros no le vamos a votar. Al día siguiente esto estuvo en tela de juicio en la Cámara de Diputados mientras se debatía la posición. O sea, tenía y tiene, de hecho, creo yo, esta ley una medición del impacto político posible que genere una sanción de este tipo. Entonces, no, las ideas de transparencia, esto no me hace a mí antitransparencia como me pusiste en tu columna alguna vez, sino que simplemente digo que esa idea no está trasladada de manera genuina en un proyecto de ley que yo creo que no alcanza esa idea o no proyecta en su texto similar idea. Entonces la preocupación está aún, te diría, para quienes sostienen de que es viable el proyecto. Gustavo. 21 y 19, quiere decir que comieron 19 minutos. Yo reclamo la igualdad constitucional, quiero mis 19 minutos. Vas a tener un poquito menos porque yo también voy a entrar. Bueno, en segundo lugar, yo creo que los debates como estos son buenos, pero tenemos que ir a la verdad. Esta ley nace de la reticencia de Juntos por la Educación a darle informes al Congreso o al Senado sobre el uso detallado de los fondos de los 1,5 millones de euros de la transformación educativa. Fin del año pasado, no, octubre del año pasado, en esta época. Ahí nos dimos cuenta, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué no le pueden dar si es un convenio internacional, es una ley? No era un tema privado, fondos públicos de la Unión Europea, un proyecto. Siguió el tema y fuimos viendo que en realidad lo que celebro que una amiga nuestra, Patricia Dos Santos, a quien le quiero mucho, dice, las ONGs nos metemos en política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos nosotros un grupo de ciudadanos que para mí no representan a toda la sociedad civil, a una partecita probablemente, que quieren incidir en políticas públicas, pero quieren reglas diferentes a los que hacemos políticas públicas. Entonces, lo que yo creo que le molesta, hoy después de todo este trajinar, llevamos un año de trajinar, creo que lo que le molesta de esta ley es que tengan que mostrarle a la gente, que la gente tenga que hacer Contraloría Ciudadana sobre lo que ustedes hacen en teoría para el beneficio de ellos. Ese es el quid de la cuestión. Yo preparé unas presentaciones que me gustaría compartir con ustedes, sobre todo sobre el trabajo que hizo IDEA. No sé si me puede ayudar la gente. Vale, sí, podemos. Yo traje algo sobre IDEA. Ahí está. Este es Semillas para la Democracia. Igual. Semillas para la Democracia. Siguiente. Toda esta información está en la web del Senado. Mayor control ciudadano para combatir la influencia del crimen organizado y la corrupción en las elecciones. Creer. Siguiente. Aumentar la participación de la sociedad civil, incluyendo el sector privado en el seguimiento de casos de irregularidades en financiamiento político para abordar la influencia del crimen organizado y la corrupción en las elecciones. ¿Es político? Es político. $800,000 presupuestados. Siguiente, el cuadro. Ahí. Yo les pregunto, ¿tiene sentido un proyecto como eso que, entre paréntesis, en el informe no está el resultado? Yo pregunto, si un proyecto se gasta 54 más 2, 56% en honorario de consultoría, se gasta 10% en comunicación, y todo esto son términos globales que nos dieron, no nos quieren contar a quién le pagaron. Yo sostengo, y la mayoría de la clase política de la que yo formo parte ahora sostiene que la gente tiene que saber esto.
La Contraloría Ciudadana es lo que le molesta de esta ley. Siguiente informe, por favor. Ahí quedó una diferencia que tampoco nos rindieron, esa es otra historia, vamos a ver después. Pero quiero ir al programa de IDEA porque acá está el director de IDEA. ¿Puedes poner el próximo, por favor? Un tiempito te pide. Bueno. Va a poner. Va a ¿cómo se llama? Renderizar. Dale. Ahí está. Este es la organización que preside el doctor. Siguiente. Sin oportunidad para la impunidad se llama el proyecto. El nombre espectacular, ¿eh? ¿Se ve? Siguiente. Apoyar a la sociedad civil a mejorar su capacidad para controlar y exigir una mayor capacidad de respuesta e independencia en el Poder Judicial. ¿Quién puede estar en contra? Monto presupuestado $1 millón. Siguiente. 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 El cuadro. Ahí. En honorarios se gastaban 3.500 millones de guaraníes. En consultoría 646. En gastos de oficina 1.574 millones de guaraníes. Entre honorarios, consultoría, gastos de oficina y publicidad se comió un 88% del presupuesto. ¿Y cuál es el resultado? Siguiente. Nos dicen que esa diferencia, que puede ajustarse o no por tipo de cambio, por el contrato se la quedaron ustedes y están con eso formulando un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto sobre un proyecto que es muy subjetivo y que no fue informado a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber esto. Este es el caracú de la ley, querido amigo. No es cercenar, no es prohibir, porque no van a encontrar ni cercenar ni prohibir en la ley. Es abrir, es fomentar. Y hay 3 violaciones. No en el caso de Jan, sino en el caso, y se lo dije a Mark Kerr, el número 1 de la USAID acá. La ley que hace convenio internacional donde Paraguay y Estados Unidos se ponen de acuerdo en llevar adelante este tipo de proyectos, dice A, precios razonables. ¿A quién le van a engañar que es precio razonable gastar 1.500 millones de guaraníes en 3 años de oficina? ¿A quién le van a engañar? Porque los paraguayos no saben sumar y restar, ¿verdad? Segundo, habla de condiciones de competencia. ¿Qué concurso público informado hubo para concursar? Y tercero y más grave, habla de fomentar a las organizaciones de la sociedad civil incipientes. Usted sabe lo que quiere decir incipiente, doctor. La de usted no es incipiente. La tuya no es incipiente. Las tuyas no son incipientes. Y esto va a saber el Congreso de Estados Unidos, porque yo me comprometí con la gente. Ahí decirle, Estados Unidos es un donante de buena fe. Y en mi opinión, y como dicen en España, fueron cogidos en su buena fe. Esa es la realidad de lo que es la ley. La ley es para que la gente de Paraguay ejerza Contraloría Ciudadana con ustedes y con nosotros y se iguale la cancha, porque vos no podés hacer política pública soft y escondido bajo la privacidad de no. Por eso que la ley dice quiénes son los sujetos. Las organizaciones sin fines de lucro que inciden o buscan incidir en políticas públicas. Está claro lo que es toda la ley. Entonces, hasta ahí yo quiero llegar en esto porque no nos vamos a poner de acuerdo. Porque ustedes se fueron a llorar al extranjero. Y eso se refleja en el informe de Fitch. Y ustedes son un vínculo importante con un globalismo que quiere avanzar sobre Paraguay. Y yo soy parte del otro equipo que no quiere que Paraguay caiga en el globalismo. Entonces, rechazo la idea de Jan, puta, su suegro era la paz, tu suegro, nos conocemos hace años, ¿verdad? Sí. Y no estoy de acuerdo contigo en esto. Y bueno, yo respeto tu opinión. Y vos, y todos, yo sé que ustedes también respetan la mía. Pero la clave es lo que les mostré. Que hacen con la plata, que en teoría es para el bien público. Porque los Estados Unidos, la Unión Europea colaboraron para que Paraguay mejore. La transformación educativa fue un fracaso. Y no sé cuál es el resultado de esto que ustedes hicieron, pero la gente no sabe ni siente. Es más, el señor Kerr me dice, ¿qué sugerencias tiene usted para los próximos proyectos de cooperación? Toquen la gente. Hagan proyectos que les toque al ciudadano común. Porque si no, esto es espectacular, sin oportunidad para la impunidad. ¿Quién no va a querer eso? Y después, propio la impunidad en el Paraguay. Entonces, esos son los problemas que nos están generando este impasse, vamos a llamarle amistoso, porque somos amigos. Yo sostengo, el día que la sociedad paraguaya sepa en qué gastan su plata, las ONG que en teoría hacen el bien público, o inciden en política, buscan incidir en políticas públicas, vamos a mejorar tremendamente. Y las mejores y las que más
beneficio le hacen a la sociedad, más dinero van a recibir para hacerle mayor beneficio a la sociedad. Y yo solamente quiero agregar una cosita. Ya no voy a empezar contigo porque me parece que planteaste el punto que es central acá. Aparte de todo el discurso que acabamos de escuchar de... Que usé 9 minutos nomás. Sí, de Gustavo. Jan, yo creo que no se puede negar que acá sí hay un proyecto político global. Y es el proyecto del Foro Económico Mundial. Y el hecho de pretender que ese proyecto no existe, mi querido Jan, creo yo que lleva a equivocar la opinión pública, porque ese proyecto existe. ¿Cuáles son las evidencias? Gobernanza 4.0 de Klaus Schwab. No, pero en Paraguay. En Paraguay, ustedes. Nosotros promovemos la gobernanza 4.0, ni sería ese término. Pero lo siento, o sea, mira, Jan, yo no quiero ponerme a discutir lo que vos sabés o no sabés. Ese para mí no es el punto, porque la discusión no es si... Sí, pero hay evidencia de que acá estamos instalando a 4.0. Categóricamente, yo creo que el proyecto, o sea, ¿qué es la participación en los términos que ustedes están planteando? La participación es ingresar a los mecanismos institucionales de toma de decisión sin voto del pueblo. Gobernanza 4.0. Pero al pie de la letra. O sea, ni una coma de desvío. Entonces, primera pregunta. ¿Estamos ante un desafío internacional? Ayer se produjeron las elecciones en Georgia. Y en las elecciones en Georgia, por suerte, fue un referéndum sobre esto que estamos discutiendo, mi querido. Y había dos partidos. Ganó el oficialismo apenita, Y pero ganó. el partido que decía, señores, estamos frente al globalismo, y el partido que decía, nosotros queremos globalizar. Y ganamos nosotros. 54%. ¿Por qué? Porque en Georgia nadie está escondiendo el problema. La presidenta de la República dijo, yo soy globalista y quiero globalismo. No anda por la vida escondiendo que el proyecto existe. La misma cosa en Hungría, la misma cosa en República Checa. La misma cosa el martes en Estados Unidos. Entonces, primera cuestión y principal a mi juicio, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, la crítica no es ofensa. Yo hago crítica a mi querido Manuel, pero yo no quiero ofenderme contigo, ni contigo. Ezequiel, yo le amo a Ezequiel, o sea, somos amigos, hemos hecho muchas cosas juntos. Pues ya no tanto porque nos agarramos a tongo hace rato ya con el tema de y contigo también. Yo tengo una yo no muy me buena... ofendo, No. Te digo nomás, a los efectos de clarificar, porque también yo estoy haciendo una posición acá, porque creo que el discurso de la ONG es la crítica ofende. No, ese es el argumento de los nazis, que la crítica ofende. Entonces yo te puedo decir a vos una cantidad de cosas, pero mi intención no es ofenderte, es criticarte, punto. Pero, quería aclarar nomás sobre el tema del artículo. Bueno, entonces primero, ¿tenemos un desafío internacional? Sí tenemos. Segundo, ¿los países en el mundo hacen frente al desafío internacional con leyes como esta? Sí. ¿Qué países? Estados Unidos, la ley FARA. La ley FARA, quiero que leas, ya te mostré ya la vez pasada. 1938 no era el desafío de gobernanza 4.0. Para ponernos más en contexto, sí. y hablemos, conozco. 1938 Sí. en el contexto nazi, esto se promulga en los Estados Unidos por el tema de la propaganda nazi. No había todavía Foro Económico Mundial. No. ¿En qué año se promulga? No, ¿sabes lo que pasa? 1938. Pero vos estás diciendo que la ley no se aplica hoy. Sí se aplica. Ah. Te digo nomás en qué contexto Porque aparece la el ley. senador Menéndez ahora se va a ir a la cárcel por la ley FARA. Sí, pero vos me estás usando el argumento de que estamos... No, yo te estoy señalando el Gobernanza argumento de que 4.0. los países se defienden de la intervención internacional. Los países sí se defienden. Y por eso tenemos el artículo 126 de la Constitución. Acá en Paraguay no puede venir ninguna potencia extranjera a pagar la gobernanza paraguaya. Partidos políticos. No, partidos políticos dicen ustedes. Yo digo grupos políticos. ¿Qué dice la No, Constitución? los partidos políticos dicen. Ah. Pero eso es una trampa. Porque en realidad ustedes están haciendo política. Ustedes están haciendo política y política partidaria. Patricia dos Santos dice, sí señor, política de partido, no es que vas a ser colorado liberal. Perdón, Política. por eso yo sostengo que la ciudadanía tiene que ser la soberana en hacer une con flecha. La institución de Jan gastó, no sé, 4.000 millones de guaraníes en sueldo. ¿A quién le pagó? Juan, Pedro, y no tenemos que ser peyorativos con quienes cobraron, pero tenemos que hacer una con flecha, porque hoy ustedes esconden eso, no quieren que se sepa.
¿Y qué pasa si 20, eso que es lo que nos dice la justicia electoral? No podemos hacer una con flecha de si las ONGs financian campañas políticas, no sabemos quién les paga. Pero también entonces con las empresas privadas sería lo mismo. También no, Pero hay leyes. entonces hay que abrir absolutamente todo y una empresa privada tiene que mostrar cuánto gana cada uno y a quién le paga. No, porque, porque las empresas privadas no inciden en política pública. Es diferente. Las ONGs inciden en políticas públicas. Podrían incidir en políticas públicas también. ¿Quién pide acuerdo con el gobierno? ¿Cómo de acuerdo? Acuerdo. Transformación educativa, el acuerdo de idea internacional, no hay idea de Ezequiel de idea internacional con el TCJE. Hoy, Marta Ferrara se fue a dar una conferencia con el plata del TCJE. No, porque eso es cierto. Una cosa nomás, porque es cierto lo que decía Gustavo, el pedido de informe a Juntos por la Educación. Nosotros presentamos, y esto es muy importante para que se aclare bien, presentamos un informe general, pero lo que querían es a quién le pagamos. Sí. Tenemos un acuerdo con el donante, 0 fondos del Estado paraguayo. ¿Pero el donante quién es? El donante de la Unión Europea. Espera, nos dice la Unión Europea que nos pidan a nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Romper un acuerdo. Espera, Enrique. Una cosa más, yo precisamente, te pido disculpas. Sí. Esa es la violación del artículo 126. El acuerdo, solamente para terminar. Pero ¿verdad que enviamos solamente signos salarios? Y no nos quisieron decir en qué gastaron 600.000 euros en comunicación y difusión, que es claramente medio y periodista. Pero a lo que llego, Jan, es que en Paraguay yo esperaría, tal vez soy un utópico, soy un idealista, que las organizaciones sin fines de lucro, cuando viene la Unión Europea y les dice, les quiero contratar a dedo, ustedes le digan, yo no puedo firmar esta confidencialidad porque este es un acuerdo con el Estado paraguayo y la Constitución consagra el derecho de informarse. Todos tenemos derecho a la información. El Estado paraguayo aceptó esa condición de la Unión Europea. El Estado paraguayo, hay que decirlo bien claro. Eso no está en la ley. El Estado paraguayo. Eso no está en la ley. La Unión Europea le dijo al Estado paraguayo, yo te voy a donar para el ministerio, conozco bien, te voy a donar para la OEI y yo voy a decidir con qué sociedad seguir trabajar. Y el Estado paraguayo le dijo, ok, pero no le dijo ok a la confidencialidad. Completo, le dijo completo. Esas son reglas que ellos tienen. Más, voy a estar también en Bruselas con el bloque de los que se llaman los patriotas ahora a denunciar que la Unión Europea jamás nos puede volver a donar plata con compromiso de confidencialidad. Eso no es contra nuestra Constitución. No, pero además, una cosa, y tenemos la pausa, después ustedes van a hablar sin problema. Además, yo quiero decir una cosa acá. El hecho de que un ministro corrupto haya firmado ese acuerdo solo indica que el ministro es corrupto. Perdón, el ministro que denunció ese acuerdo fue PETA y lo rajaron. PETA se opuso. Esa ley se sancionó el 6 de diciembre del 2020. PETA se le cuidado que acá están de vuelta a Paraguay Educa, junto por la educación, cuidado que los grupos marzo estaba afuera. Marzo 2021 estaba afuera. Así funciona el globalismo. No fue así como ocurrió. Esto se había firmado antes y no tenemos nada que ver con PETA y con el globalismo. Tengo que irme. Esa ya es una construcción medio... Bueno. Toda acción es política. Opinar es política, hacer una petición es política, defender intereses difusos es política. No necesariamente se hace política en el marco de un partido. Es correcto. O sea, eso es, si no somos una sociedad de idiotas y lotas. Así mismo. Por no involucrarnos en la cosa pública. Entonces, las prohibiciones del 126 van a los partidos políticos. ¿Por qué? Si yo me junto contigo y armamos la asociación de debatidores, ¿vamos a estar incidiendo en políticas públicas? Por supuesto que vamos a estar incidiendo en políticas públicas. De hecho, el grupo ABC incide en políticas públicas sin ser una ONG. Los periodistas inciden en políticas públicas 100%. Sin ser una ONG. Entonces, hay una enorme diferencia entre una empresa privada, una ONG o un ciudadano o un grupo de ciudadanos que hacen política y un partido político. ¿Cuál es la enorme diferencia? Solamente a través de un partido o movimiento político se puede obtener la representación popular. Y una vez obtenida la representación popular, incidir en la vida, la libertad, el patrimonio y el honor de las personas. Yo lo único que puedo llegar a hacer es dar mi opinión, pero no tengo la más mínima capacidad de poder plasmar esa opinión en una ley,
más que tratar de persuadir con mi opinión, con mis acciones, con mis peticiones. Eso es lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Y hay un mundo de diferencia entre un partido político que la propia Constitución cataloga como persona jurídica de derecho público y una asociación de hombres libres, que es lo que son las organizaciones no gubernamentales. Creo que ese es un punto que debe quedar bien claro, porque si no, igualamos lo que no puede ser igual. No es igual. Y una persona, por estar levantando su voz por algo que considera que tiene que levantarla, no pierde su derecho a la privacidad, no pierde el derecho a la protección del patrimonio documental, no se convierte ipso facto en una entidad estatal. Sigue teniendo su individualidad y puede seguir levantando la voz. Como el senador mencionó el trabajo que hizo IDEA, nosotros respondimos a la comisión, senador, cuál fue el impacto que tuvo el trabajo que hicimos desde agosto de 2019 a abril, mayo de 2021. Porque es un proyecto que originalmente estaba previsto para 3 años, pero se ejecutó antes. ¿Por qué se ejecutó? O sea, terminó antes. ¿Por qué terminó antes? Precisamente porque se aprobó la ley 6694, que fue el nuevo convenio entre el gobierno de los Estados Unidos y Paraguay. Esto venía de un régimen, digamos, de un convenio anterior, y por lo tanto no estaba alcanzado por la ley. Gastamos $1 millón para hacer un nuevo convenio. No. Déjeme terminar, senador, yo no lo interrumpo. No, yo una pregunta le digo no, literalmente eso se lo hicimos saber a la comisión, y pero igualmente, porque sí estamos comprometidos con la transparencia, rendimos cuenta de uno y cada uno de los guaraníes que gastamos, con número de factura, con fecha, con concepto y monto, inclusive después de haber terminado esa cooperación, porque como usted bien dijo, el tipo contractual era por producto. Esto es, nosotros hacíamos un trabajo, lo aprobaba la USAID y recién ahí pagaba. Si nosotros gastábamos más, era nuestro problema. Si gastábamos menos, quedaba para la organización. Lo que hizo la organización con eso es aplicar realizar determinado tipo de acciones. Por ejemplo, fue en el marco de ese proyecto que nosotros dimos a conocer la acción de inconstitucionalidad en el caso de declaraciones juradas. Armamos campañas de comunicación para sensibilizar a la población acerca de la importancia de las declaraciones juradas. Conseguimos que varios jueces, inclusive antes de la ley, hicieran públicas sus declaraciones juradas. ¿Y cuál fue el impacto de esa decisión de la Corte? Donde yo fui el abogado. Solamente en un proyecto piloto que llevó a cabo la actual DENIT, la ex-SET, donde se cruzó la información de declaraciones juradas con las declaraciones de impuestos, se recuperaron, cuando estaba en la mitad del proyecto piloto, de 65 casos de 109, más de 2.000 millones de guaraníes. En el marco de ese proyecto, cuando en plena pandemia, porque tuvimos que reformularlo, empezamos a cruzar información pública, hicimos la denuncia ante la CENAC, que todavía existe, cuyas funciones van a pasar a la Contraloría General de la República si se aprueba este proyecto de ley anticorrupción. Denunciamos a 121 funcionarios públicos que estaban cobrando ñangarecó. La CENAC mandó a la Fiscalía a 98 de ellos. Hoy por hoy, cualquier investigación anticorrupción, senador, usted sabe muy bien que tiene como referencia declaraciones juradas. ¿Le parece poco el impacto que tuvo ese proyecto? Me parece muy caro gastar no sé cuántos mil millones de guaraníes para recuperar 2.000. Bueno, yo le estoy diciendo, solamente eso es en la mitad de un proyecto piloto que llevó a cabo el Estado. Lo que quiero decir es, el impacto que tuvo eso en la sociedad paraguaya, en la modificación de las relaciones de poder entre mandantes y mandatarios, por supuesto que llevó, no estamos pagando con eso a profesionales que cuestan 2 centavos. No estamos armando campañas que cuestan 2 centavos. El impacto que ha tenido ese proyecto es bastante importante, y en definitiva, quien puso ese dinero fue el gobierno de los Estados Unidos, aprobó absolutamente uno y cada uno de los productos y por eso hizo los desembolsos. Entonces hay que entenderlo también de esa manera. O sea, a usted le puede parecer que el impacto es una cuestión menor, que eso se hacía con, 20 millones de guaraníes y, bueno, yo le invito a llevar litigio estratégico durante años, a armar campañas de comunicación, a hacer seguimiento a todo esto, a instalar, sí, una política pública a través, no de convenios, porque eso es importante, no hubo ningún convenio. Esto es a través del derecho a acceder a la justicia, interpretando las normas constitucionales y poder causar un impacto concreto en las relaciones de poder.
O sea, eso es incidir en políticas públicas, eso no es partidario, porque se ha investigado a gente de todos los partidos políticos, han sido procesados personajes de todos los partidos políticos, y eso no es hacer política partidaria, entiendo, senador. No, yo voy a decir una cosita nomás y después ya ni, porque mira, un poco se nos voló el tiempo, nos quedamos mega corto hoy. Cuando uno mira las actas de la constituyente, estimado amigo, que están ahora en un resumen fantástico que lo pueden encontrar en Google, ustedes van a ver la discusión del artículo 126. El artículo 126 se redactó en la Constitución, estimado amigo, para que en especial los partidos del llamado internacionalismo proletario en aquel momento, 1991-92, pero no solo ellos, no puedan influir en la toma de decisiones políticas paraguayas. Es decir, que la toma de decisiones políticas paraguayas se deba al pueblo paraguayo, ya sea vía participación de la sociedad civil, vía elecciones y compañía, pero no con financiamiento extranjero. Eso está prohibido. Y el que mira cómo discutió la constituyente el tema, se da perfectamente cuenta al leer el acta de la constituyente que se estaba hablando del principio chico, ningún país extranjero puede financiar la gestión de políticas públicas paraguayas. Eso está prohibido. Ahora, si se quiere dar una interpretación laxa al tema, yo no, o sea, estamos en democracia, pero creo que está prohibido. Eso nomás. Sobre el punto de poder, que es algo que es importante, insisto, no es lo mismo un partido político que una asociación de hombres libres que no busca la representación popular, porque hay una enorme diferencia. Pero hay otro tema, porque esto vos lo relacionaste con la ley FARA. Sí. La ley FARA de los Estados Unidos exige que se inscriban en un registro y hagan público el origen de los fondos a los agentes extranjeros que tienen una relación de subordinación con esas personas. Hay un sistema. De hecho, o sea, y te puedo pasar más de una interpretación al respecto, el hecho de recibir fondos de una agencia de cooperación donde hay conocimiento entre estados no aplica para la ley FARA. Lo que aplica es, inclusive para los norteamericanos, senador Menéndez, que hacen lobby por orden de otro país dentro de su país, esos están alcanzados por la ley FARA. Y es más, si vos me preguntas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y entonces, pero es que no es lo mismo, ¿entendés? El punto es el siguiente, recibir dinero de cooperación con el acuerdo del Estado paraguayo no hay ningún problema porque no se está haciendo nada secreto. Y aparte no se está recibiendo órdenes, por favor, porque no se reciben órdenes de gobiernos extranjeros. Yo te voy a decir una cosa después, pero rápidamente nomás, esa narrativa que presenta el senador de que somos iguales, digamos, los actores políticos cuando están haciendo política pública, a las organizaciones de la sociedad civil que inciden en política pública, me parece muy peligroso. Y por lo tanto... No, yo dije, no digo... No, creo que lo dijo el senador, lo dijo sí, muy claramente. Sí, todos los que, y eso tiene, lo dijo. Sí. Y todos los que quieran incidir en política pública tienen que mostrar todo lo que están haciendo. Vos también, Enrique. Estoy también en eso. Es decir, vos también tenés que mostrar tu salario. No. Espera, pero ese es el punto. No, que mostremos todo, no solamente. O entendí mal. Entendiste mal. Bueno, pero permitime, te explico por qué entendiste mal. Acá tengo la ley, por eso traje hoy mi tabletita de las mañanas, que nunca suelo traer a este programa. Artículo 3. ¿Quiénes son los sujetos de esta ley? Todos aquellos que reciben o administran fondos públicos, privados nacionales, fondos privados internacionales, fondos provenientes directamente de otros estados que tengan que contribuir, bla, 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 influenciar. Yo no recibo ningún fondo extranjero. No, dice también, pero también nacionales. También nacionales. Y también privados. Y también privados nacionales. Dice ahí, Enrique. Y los privados no tienen absolutamente nada que ver con lo que están explicando ustedes, porque están hablando de una idea y no un proyecto. La única diferencia que hay acá entre una OSFL y el grupo ABC es el tener o no tener fin de lucro. De hecho, hay un montón de organizaciones. No, pero es que hay un montón de organizaciones que hacen actividades comerciales o prestación de servicios para mantener su staff. Pero vamos a leer toda la ley. Que firmen acuerdos, el artículo 9. No, pues ley privado. No. Fondo privado. No, pero dice fondo privado, pero si firmas acuerdos. Fondos privados. Yo no firmo acuerdos con el gobierno. La plata de la gente. Pero yo entendí mal, senador, o tu planteamiento es: cualquiera que intenta incidir en políticas públicas tiene que mostrarles organizaciones civiles sin fines, no habla de personas. Si ustedes quieren incluir, pueden hablar de eso, pero yo creo que no. Cualquiera, Jan,
De vuelta, lean la ley, no vamos a ni a la ley. La ley No, está sancionada. Usted está pero haciendo tu lobby para filosofía, que se- ¿cuál es? Mi filosofía es Sí. las organizaciones sin fines de lucro, Sí. que en teoría son para el bien común, Sí. que incidan o busquen incidir en políticas públicas, tienen que contarle a la gente de Paraguay, no a mí, Ok. en qué gastan su plata. Con lujo Completo. de detalle. Usted Con no nos lujo de informó detalle. con lujo de detalle, usted nos dijo en qué hacemos, ustedes no nos informaban con lujo de detalle, dicen grandes rubros, Sí. honorarios. No, nosotros decimos que la gente de Paraguay en su página web tiene que entrar a decir, Enrique Vargas Peña, 60 millones por Y la razón es porque Transparencia. queremos incidir, no, en políticas públicas. Todo el tema de la privacidad se deja de lado. No hay Ahí se privacidad, genera- no hay privacidad. pero, porque pero, está ¿cómo va a ser incidiendo en privacidad la si hay acuerdos Espera, espera, públicos? Ana, cuando es fondo privado, suponete Pero, no, pero es que- que vos me donaste. Punto. Pero Vos, yo no extranjero, vos Ya, me donaste. ya, Igual si tengo yo- que hacerlo. Pero Sí, si sí, yo en te política pública, sí. pero si vos haces un acuerdo con el gobierno, ¿cómo No, no vas sin acuerdo con el gobierno. No, sin acuerdo Sin con el acuerdo. gobierno a mí no me interesa. Pero no, está en la ley, no, no, dice dice eso la fondo ley, privado. artículo 9. Fondo privado. Pero ¿cómo no? ¿Por qué vas a sacar vos el artículo 9? Porque tenés que leer todas las leyes, Pero no no, todas las lo que leyes que te justamente, gustan. ¿cómo vas a leer el artículo 3 y vas a contar? Enrique, lo que les molesta es el artículo 11, que es que cualquiera de los poderes del Estado puede pedir informes, porque ellos no van a informar, si sale esta ley, ellos no van a informarle a la gente, porque van a quedar desacreditados. Es imposible informar 1.500 millones de guaraníes en gasto de oficina en 3 años. Senador, y hay otro tema que me preocupa, pero, que senador, escucho hoy, dígame, usted contésteme, si la ley es del 2020, la que el convenio con Estados Unidos, ¿cómo ustedes empezaron en el 2019? Le acabo de explicar, ese convenio que nosotros firmamos con la USAID era anterior a esa ley, muy anterior. De hecho, ¿Y por qué los fondos están incluidos en la ley? Entonces, ya sabían, eran visionarios. ¿Cómo era? no. A ver, Sí, ¿por qué todo están incluidos en la ley? No están incluidos en la ley. Lo que le expliqué y lo que le explicamos a la comisión es que no tenemos problema. Esto no era un convenio abarcado por la ley 6694. Por una cuestión de fechas, nada más que eso. E igualmente cumplimos con todo lo que se pidió. Un segundito, Sí, por No, favor. porque no nos dio un informe detallado. Señores, ¿quién le tengo que dejarle hablar a Manuel Riera, que está aquí Perdón. presente. No, O sea, yo no me siento interrumpido porque yo escucho también. ¿verdad? No, Yo- no, pero es que o sea, lo que pasa, man, es que se nos va el tiempo. ABC tiene una línea editorial. Sí. ¿Coincidís con esa línea? Absolutamente no. Pero O sea, tenés que ser responsable vos por esa línea. No. Entonces, si eso es no, ¿por qué yo voy a ser responsable por lo que hace una ONG? Esta ley me sanciona como persona física cuando yo no soy la ONG. Mete tercero, está en la posición de motivo. Mete tercero, está en la posición de motivo y está en la lista de sancionados. ¿Cómo me van a sancionar a mí por lo que no hago? ¿Cómo me van a sancionar a mí por lo que no hago? Eso hace esta ley. Por eso yo te digo, de Popper a este proyecto, de Tocqueville a este proyecto, hay demasiada diferencia porque el proyecto no refleja la idea. Yo te estoy volviendo a decir que aún dándote toda la razón, no van a tener posibilidad de implementar porque las sanciones llegan a quienes no trabajaron. ¿Cómo le van a pedir a quien no es la entidad que haga algo que no Mane, hace vos la estás- entidad? Perdón, pero tengo que decirte con mucho respeto que me parece que estás planteando un sofisma. Porque es lo mismo que me digas que Ezequiel Santagada aquí presente no es idea. Porque él es idea. ¿Cómo va a ser él es idea? Él es idea. No. Vos sos ABC. No. Y claro, no tiene sentido, Enrique. Hay una diferencia Es una entre cuestión de personas grado en físicas y todo jurídicas. caso. No, pero No por puedes Dios, Por plantear favor, así. o sea que ideas